Doctor Carlos Contreras es doctor en Psicología Social por la UNAM, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa desde el 97. Es SNI nivel 1 con líneas de investigación en cognición social, relaciones intergrupales e identidad y además en salud y bienestar psicosocial. Bueno, tiene una amplia carrera siendo profesor de licenciatura en Psicología Social y en el posgrado de Economía, perdón, en Economía de la Innovación de la UAM, además de que ha impartido cursos en el Colmex, en la Ibero y la ASH de Berlín. Entonces, para nosotros, pues es un gran honor y un placer, pues, contar con su presencia, doctor, y pues le agradecemos también el espacio pues, ahorita nos permite. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para que usted pueda, comenzar con su charla, por favor. Creo que sí. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde lluviosa y complicada en nuestro país y en la ciudad. Pues el honor es mío estar pudiendo dialogar un poco con usted lo que se ha hecho en la UAM, pues respecto de las problemáticas de salud en general y de la derivadas de la pandemia en particular. Todo esto surgió porque Tisbe y yo estamos en un mismo chat donde se comparten preocupaciones sobre el SNI, sobre artículos de investigación y cosas así. Y entonces, pues no tenía el gusto, pero me estoy encantado y escuché la charla de la ponente pasada, de la sesión pasada. La verdad es que fue muy interesante y creo que todo el seminario y el proyecto de introducir de las dificultades, las desigualdades, las exclusiones por razón de género, pues es muy, muy valiosa y pues felicitaciones a todas las organizadoras, los organizadores también y pues un gusto para mí. Ojalá que de esta charla pudiesen salir algunas colaboraciones porque nosotros tenemos más preguntas que respuestas. Les comparto la pantalla. Miren, ay, ¿por qué no pasa? Eh, no sé qué estaban haciendo ustedes en diciembre del 19 cuando estábamos en las posadas, en las Navidades, terminando el año muy contentos todos, pero se veían en las noticias, me acuerdo que lo último que hice antes de irme a acostar ese fin de año es ver las noticias y ya se estaba anunciando que había un bicho, una cosa extraña que se anunciaba desde Oriente y parecía algo que nos iba a afectar finalmente acá. Como relataré esta plática, me quiero ir más o menos rápido, sé que tengo 45 minutos o así, pero quisiera también introducir, digamos, el aspecto más personal desde cómo nos tocó o nos tomó a cada uno en la academia, pues esta situación y lo que pudimos o no hacer. En mi caso, como buena persona ansiosa, cuando vi que venía este bicho en camino, pues empecé a hablar con la gente, a buscar información, a guardar un poquito de comida no perecedera, en fin, a prepararse para eso. Eh, pero infortunadamente, pues no creo que fue el caso de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos, no solamente en México, sino en el mundo, que francamente nos tocó pues muy mal parados. Ojalá que de esta charla y de las colaboraciones podamos construir mejores herramientas y estrategias para lo que viene, porque ya está claro que los efectos que hemos tenido sobre la naturaleza pues nos van a repetir la dosis de lo que vivimos, ¿no? Eh, los antecedentes muy rápidamente, algunos los tienen ustedes muy claros, pero en este caso a lo mejor no. Para mí era importante presentarles la Universidad Autónoma Metropolitana, porque no todo el mundo sabe que es una universidad que está cumpliendo ahora 50 años, justamente este año, que tiene un sistema departamental. No tenemos facultades, no tenemos centros o institutos de investigación, colaboramos entre colegas de departamentos. Yo estoy en sociología, pero justamente más al rato tengo una reunión con mis colegas de matemáticas de CBI, de ciencias básicas, porque hacemos cosas en temas, por ejemplo, de suicidio y otros fenómenos de salud mental. Yo vengo trabajando salud mental desde finales de los 90, bueno, mediados de los 90. Y además la universidad tiene diferentes unidades. La rectoría no está dentro de un campus, es una instalación especial y tiene 5 unidades, una de ellas en Lerma, las demás en la Ciudad de México.
Nuestro estudiantado, pues son en torno a 65.000 personas, muy diversas. En algunas unidades solíamos tener más estudiantes de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe. En otras unidades tenemos un aspecto, una inclusión mucho más fuerte para la industria y los servicios del norte de la Ciudad de México. En fin, es muy diverso. Nuestro profesorado somos más o menos 3.500 personas, la mayor parte de tiempo completo, y todos por contrato hacemos docencia e investigación, excepto algunos casos muy contados, ¿no? También tenemos bastante personal que es ayudante de investigación, por ejemplo, o apoyos. Y el sector académico y administrativo, juntos seríamos unos 8.000, 8.500 personas, quizá un poco más. Pues la verdad es que nuestra edad promedio es bastante alto. Es decir, cuando nos toma la pandemia ya estábamos pues afectados por temas derivadas de la edad, ¿no? Del promedio de edad alto. Los académicos, por ejemplo, está el promedio arriba de los 60 años en la UAM en general. Nuestra universidad ofrece todas las carreras que ustedes ven ahí, pero eso es importante. Hacemos una labor muy importante en ciencias de la salud y como les decía, colaboramos entre nosotros y hacia afuera muy intensamente. Algunas de las instalaciones de la UAM, por ejemplo, están cerca del Popocatépetl, del volcán, otros están en Chiapas, otros están, en fin, en diferentes lados fuera de la Ciudad de México. Pero pues seguimos siendo una universidad metropolitana, la tercera, según algunos rankings, la tercera más importante de investigación en nuestro país. A veces la segunda, como que se nos quiere escapar el poli de repente. Ahí vamos. Lo que nos tocó en la pandemia, bueno, pues la mayor parte lo tenemos claro, pero para recordar los primeros casos, ahora sabemos, recién se publicó un paper la semana pasada, pues comenzaron, digamos, por zoonosis en China. El virus se identifica el 9 de enero. La OMS declara la emergencia el 30 de enero, una preocupación mundial ya en este caso, y en México tenemos el primer caso detectado el 28 de febrero, es decir, en 2 meses ya estaba aquello que surgió en China, claramente entre nosotros. La OMS declara la pandemia el 11 de marzo y nosotros en México cerramos, digamos, la parte de docencia, suspensión de clases en marzo, ¿no? El 11 de marzo. La UAM regresó escalonadamente hasta noviembre del 21, es decir, estuvimos cerrados prácticamente un año y 8 meses. Em, a ver, ya. Lo que hizo la institución es convocar un grupo de expertos, entonces rector y secretario general. Las autoridades de la universidad en febrero ya estaban citándonos y diciendo a ver qué vamos a hacer con esto. Había expertos en murciélagos, había gente, matemáticos, había, por supuesto, gente que se dedica a salud pública, a políticas públicas. Estaba su servidor en temas de salud mental y comportamiento colectivo. Y entonces, pues nos reunimos y 2 veces y después ya no podemos reunirnos presencialmente porque también nos fuimos a encerrar. Pero lo que sí quedó claro es que teníamos que priorizar las decisiones, ¿no? En primer lugar, cuidar el bienestar de la comunidad, seguir las indicaciones de los gobiernos federal y estatal, que nos complicó bastante como a todas las instituciones, porque pues los gobiernos tampoco tenían claro qué se podía o no se podía hacer. Luego nos mandaban estampitas y que nos abrazáramos y al día siguiente que no, que sí eran importantes, había mucha ambigüedad al respecto, ¿no? Pero nos queríamos basar definitivamente como una comunidad que nos asumimos basada en ciencia, pues en datos, en evidencia, ¿no? Y si no había, pues generarla, ni modo, era un fenómeno nuevo. Y sí era importante escuchar, por ejemplo, a los sindicatos, a las personas que tienen biotellos y proyectos de investigación financiados que no podían parar tan fácilmente y decir, bueno, pues no estoy trabajando dentro de las instalaciones. Había que considerar todas esas cosas y bueno, a nosotros nos tocó la parte de generar evidencias a través del proyecto Monitores, que básicamente fue un esfuerzo de tres, especialmente dos personas, mi colega el doctor Pablo Oliva. Quizá después escuche esta charla, él está avisado de que estamos tomando contacto con ustedes porque verán ustedes que necesitamos mucho su colaboración. En fin, con estos colegas y un grupo grande, 3 generaciones distintas de servicio social de diferentes carreras, se formó el proyecto Monitores que fue aprobado por la
por la institución y apoyado por la institución financieramente de manera extraordinaria y muy, muy intensa. Y entonces lo que hicimos fue generar una encuesta, un grupo de personas que atendían en presencial a quienes estaban en las unidades por diferentes razones. Se apoyó la difusión y la educación en salud, salud mental y las gestiones que se tenían que hacer, pues, de tipo administrativo. Como les digo, la universidad no paró estrictamente. No se puede. Una universidad de este tamaño, de este tipo, no puede parar por la investigación. Y se apoyó al final se apoyó mucho las campañas en vacunación y otras acciones de salud dentro de la comunidad y fuera de ella. Eso fue el proyecto Monitores y aquí está la foto de nosotros en Rectoría, pues recibiendo al final del año que terminó el primer año, pues que se terminaron las actividades, pues un reconocimiento y por primera vez nos vimos todos. El único que estaba sin cubrebocas por chistoso fui yo, ahí nada más unos minutos aguantando la respiración y ya seguimos tapados. Lo que generó este proyecto, como decía, es la encuesta, la Ensanments, que buscaba evaluar varias cosas que les voy a explicar y también la metodología que se utilizó. Tenía dos tipos de objetivos, unos institucionales, fue generar la evidencia que les comentaba para tomar decisiones. Esto de oportuna va a ser un tema después de discusión. Aportar datos para saber qué hacer durante el confinamiento y el retorno, considerando la complejidad de la comunidad WAM. Comunicar las políticas y acciones, o sea, no dejar sola a la comunidad, no sentir que se desbalagaba, como decimos en algunos lados, que se perdía el contacto de la comunidad, sino acompañarla, que se sintieran cercanos. Y del lado de la investigación, pues lo que ya se dijo, evaluar la salud, conocer los niveles, los estados de salud, las afectaciones, el bienestar psicosocial y la seroprevalencia de SARS-CoV-2, integrar grupos de especialistas. Nos importaba mucho que la investigación permitiera hacer contacto entre las unidades, porque la unidad Xochimilco, que tiene una vocación, pues mucho en temas de salud, digamos, la aplicación a la comunidad, pues no estaba tan cerca de la unidad Iztapalapa, que hacemos investigación más básica. No estábamos cerca de Azcapotzalco, que hacen temas, por ejemplo, de política pública y temas legales. En fin, había que también entre nosotros reunirnos y en mi caso particular, pues conocer el comportamiento humano en situaciones excepcionales. Este fue un experimento, de alguna manera masivo, que nos permitió entender cómo las personas cuando están bajo presión hacen cosas tan raras como ir a correr a comprar un montón de papel de baño cuando no es lo que probablemente urge más, pero era por esa razón muy interesante observar y medir. Se diseñó una encuesta inicialmente con preguntas cerradas en línea y las mediciones, ay, ¿cómo hago esto, chiquito? Ahí está. Y las mediciones, eh, algunas de ellas, que les voy a explicar en adelante, se hicieron presenciales. Para eso, el proyecto Monitores tenía este grupo de estudiantes, de prestadores de servicio social. Entonces, cuando se medía y se encontraba que alguien tenía SARS-CoV o que había estado expuesto, perdón, estaba expuesto a SARS-CoV-2 o tenía en ese momento COVID, pues actuaba los médicos, pero también los profesionales, los chicos que están terminando psicología, para dar la noticia, para gestionar emociones, para hacer lo que se necesitara. Se buscaba representatividad por unidad, o sea, de las 5 unidades de la UAM, y por sector, administrativos, académicos y el sector estudiantil, pero no se buscaba representatividad, por ejemplo, por carrera o por división, y tampoco por edad, por sexo. Lo del sexo va a ser el tema que nos convoca aquí para discutir qué sale y qué no sale cuando no se tiene ese corte, ¿no? Esa previsión. La población que ya les mencionaba, en torno a 76,000 personas que somos, fue accesada a través de campañas en Internet, en correos electrónicos institucionales, la difusión se hizo incluso en el radio, en la radio de la UAM. Se grabaron videos. Los dos rectores a los que les tocó apoyar esto, nos hicieron favor de grabar una pequeña cápsula, digamos, una invitación a la comunidad a acercarse a las unidades, a no quedarse en su casa sin saber
qué pasa con la universidad, sino sentir que era su casa. Ese es el lema de la UAM, casa abierta. Y entonces tratamos de acercarlos a lo que estábamos ofreciendo y con esto conseguimos una muestra al final de 9.406 casos, ya habiendo eliminado casos repetidos y problemáticos que se encontraron. La participación fue voluntaria, en ningún caso incentivamos, pero hay que decir que las personas llenaban el consentimiento informado y la encuesta en línea y después de hacer eso podían acercarse si lo deseaban, si lo querían, a tomarse pruebas de anticuerpos en físico, en presencial, en las unidades y se destinaron espacios particulares, se capacitó gente, se compró mucho material para ello. De alguna manera eso fue un incentivo. Al principio no había pruebas fáciles, gratuitas, accesibles, y entonces pues la gente llenaba la encuesta para ir a recibir su medición de anticuerpos, ¿no? El diseño fue transversal, después de haber sucedido los hechos, no es predictiva, y el instrumento fue de autorrespuesta. Después, a lo largo de los 2 años en los que se levantó esto, porque ya les mostraré algunos datos, esto se desarrolló en el tiempo durante 2 años, entonces se tuvieron que ajustar cosas que no habíamos considerado. Por ejemplo, el retorno, incluimos una sección que obviamente no contestaron todos, porque el retorno comenzó a suceder, digamos, a hablarse de él, a prepararse de él en el segundo trimestre de 2022. ¿Sí? Y entonces, pues en ese momento ya empezamos a evaluar qué opinaban de regresar, qué les daba miedo, qué tantas complicaciones iban a tener. Fueron algunos de los ajustes, además de cambio en los colegas y las tareas que cada uno tenía. Y pues también nos empezaron a pedir, por ejemplo, los resultados parciales. Casi todas las encuestas que conocemos, primero se levantan los datos totalmente, se hacen los análisis finales y se presentan resultados, pero esto fue tan ah, poco esperado, tan armado sobre lo que iba sucediendo, que la institución decía, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando? ¿Qué podemos saber ahí? Sí, como mencionaba hace rato, los tres sectores participaron: el sector estudiantil, el personal académico y el personal de apoyo o administrativo. Los tres sectores se agregaron, se incluyeron acá. Ahorita voy a mostrar algunas gráficas. De hecho, casi todo va sobre esos tres sectores. La muestra se calculó con estos parámetros, incluyendo lo que en ese momento, a junio del 2020, se tenía como un estimado de incidencia de COVID-19, que era baja, ¿no? Lo cual de alguna manera pues favorecía un tamaño de muestra grande. La expectativa era que necesitaban 6.137 encuestas. Como dije, levantamos bastantes más que ella, la mitad más de eso. Y también nos cubrimos con pérdida estimada, ¿no? La attrition. Em, Después, si quieren, regresamos a la parte numérica. La secuencia fue esta, ya les dije, por cada unidad se seleccionaron e invitaron por correo a las personas. La participación fue voluntaria, se entrevistó en línea y después se levantó las mediciones en sitio, así que había que pegar y tenemos los correos por los cuales la persona respondió la encuesta y después agendó su cita para el presencial y esos correos, en principio, según el consentimiento informado, podrían servir para recontactar, para ver cómo evolucionó ese sector. No es una encuesta de tipo cohorte, pero podría derivar en algo así con ajustes. Aquí hay una presentación solamente de la página, ustedes pueden consultarlo, y hay reportes finales, cómo estaba el consentimiento informado, las grabaciones. Aquí ven ustedes a Guamito, que es la mascota de la universidad, invitando a ir a presentarse a la encuesta, ¿no? Hasta con su cubrebocas de pantera negra. Les presento el instrumento, eso me preocupa, me interesa más. Fue un instrumento muy largo, llevaba por lo menos 50 minutos en llenarse y eso dedicándose. Se podía llenar en el celular, se podía llenar en tableta, en computadora. Si uno se cansaba o tenía que dejarla, pues podía regresar, pero eso fue un ajuste que se logró hacer un poco de meses después, rápidamente, pero meses después del inicio.
Y entonces todas estas preguntas sí fueron, digamos, arriba de 400 preguntas y reactivos. Por supuesto, los datos de ubicación, los sociodemográficos, no solamente sexo, edad, ocupación, sino también si tenía orígenes indígenas, si vivías en la Ciudad de México, en qué municipio fuera de la ciudad vivía, la educación, nivel educativo de padres, muchas cosas de tipo sociodemográfico, que es justo lo que nos ha permitido entender ciertos fenómenos sociales. Se preguntó del lado de la salud ya, eh, como ustedes recordarán, de hecho todavía está vigente la idea de que parte del contagio se dio entre personas que tenían, por ejemplo, inflamación y por tanto gingivitis, en algunos casos que están mucho más abiertas las vías vocales y, digamos, respiratorias, por razón de tabaquismo, por razón de salud vocal, por razón de alguna condición laboral, y entonces se midieron esos aspectos, ¿no? Si llevaba a cabo actividad física, si tenía enfermedades hereditarias, porque no sabíamos nada y pocas instituciones saben. La UNAM, hasta donde hemos hablado con colegas, no lo tiene claro. Cómo se alimenta su población, si están vacunados, cómo perciben su estado de salud. Para eso usamos un instrumento de la OPS. Si tienen o sea, lo que llamamos disfuncionalidades, ¿no? Algún problema motriz, algún problema cognitivo, algún problema lingüístico, del habla, etcétera. Si hay enfermedades crónicas, qué tan frecuentes son estas seis que le estamos poniendo ahí. Si la gente se adhiere a tratamientos, si está vacunada o se va más bien a medicina alternativa. Y ya en presencial, el punto 16 y el 17 que se midieron para cada una de las personas que fueron. Estuvieron yendo profesores, estuvieron yendo, por supuesto, autoridades, administrativos, personal, digamos, con mucha edad o más complicaciones, también se presentaron y muchos alumnos hicieron favor de participar voluntariamente en esta. En algunos casos, para facilitar que fueran, pues hicimos algunas rifas o cosas de obsequios de peluches de guamito que ustedes ya vieron allá. Pero se midieron todos estos antropométricos, el peso, la talla, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la glucosa, se midió la oximetría, el porcentaje de grasa, de músculo y otra serie de cosas con una báscula. Entonces, en presencial, pues sí llevaban también, digamos, unos 15 minutos de hacerles toda la... Y recoger el consentimiento informado. Se tienen los consentimientos firmados por cada una de las personas participantes, y solo la base de datos y lo que le estoy presentando solo son esos datos que están validados. Hay como 1000 más que por alguna razón no tuvieron consentimiento o lo que sea y entonces no se están considerando, pero ahí están. Y la punción en el dedo, en la gotita de sangre para saber si habían estado expuestos al virus con anticuerpos IgG e IgM. Ahora, yo soy psicólogo social y con mi colega, el doctor Pablo Oliva, que mencioné antes. Él se encargó de la parte médica, de varias de las cosas que aquí están mencionadas, como salud física, y ahí me tocó diseñar la parte de salud mental, cuyos objetivos, pues, lo mismo, conocer el estado de salud mental y los fenómenos problemáticos que pudiera tener cada sector y unidad académica. También me importa mucho que de esta charla, como en todos lados donde presento este tipo de cosas, quede claro que salud mental no es solamente los problemas, la depresión, la ansiedad, etcétera. Es correcto que se incluyan ahí, pero además salud mental también son los recursos, los potenciales, las cosas positivas, si quieren ponerlo así, que incluyen nuestra vida mental. Por ejemplo, ser optimista o tener buenos niveles de sueño o procurar tener alguna distracción ordenada, las relaciones sociales, etcétera, son parte de la salud mental. Tenemos, ahora lo voy a presentar, una mirada triádica, o sea, de tres dimensiones a la salud mental y no solamente la negativa o la problemática. Y bueno, lo que buscábamos era sugerir con esta evidencia, la que recogiéramos, pues, acciones para el momento y para después, para el retorno, qué se podía hacer para que la comunidad reforzara su bienestar psicosocial, su salud mental. Esta es la encuesta de salud mental que voy a estar presentando el resto de la charla. Para cada columna, como les decía, son
las tres dimensiones. En primer lugar, lo que llamé retos, que son qué problemáticas tiene. Pues a lo mejor vive con pérdidas en la casa, a lo mejor hay problemas económicos, a lo mejor ese tipo de problemáticas están evaluadas con tres preguntas. Se midió el estrés con una escala psicométrica muy usual. Aquí quiero aprovechar para mencionar que la primera cosa que hicimos, que nos tocó hacer es participar en una encuesta. Antes de que existiera esta de la UAM, colaboramos en una encuesta mundial, el proyecto COVID-Estrés, que se generó en Suiza y que midió a 57 países, con lo cual se aplicó este instrumento a todos los demás países y pudimos ver qué tan complicado estaba México y cómo se comparaba con países similares a nosotros o distintos, por alguna razón. Esos datos están publicados y han tenido muy buena difusión. Entonces, buena parte de los datos que están aquí, de las escalas, estrés, ansiedad, depresión, etcétera, tenemos datos con los cuales, datos previos o datos internacionales con los cuales compararnos, ¿no? No os presento todos ellos, por supuesto, no se espanten. De esas 15 cosas que están enfrente, solo voy a discutir tres o cuatro. Pero se midió la ansiedad, tanto la general, que llamamos el rasgo, como la ansiedad específicamente por COVID, la depresión y la soledad. Esas tres cosas serían la salud mental como muchas veces se entiende, ¿no? Lo que no medimos en salud mental fue adicciones, que también se considera muchas veces parte de salud mental, y problemas psiquiátricos. No están incluidos, por ejemplo, los riesgos suicidas, que después se desataron muy intensamente y nos tocó participar de alguna manera en entender y atender eso. El aspecto central que debemos considerar en salud mental es qué tan resilientes, qué tanto tenemos capacidad de sobreponernos. Es un rasgo, pero también es una competencia, es una cosa que se puede desarrollar. La autoeficacia, o sea, la capacidad de creer en nuestros propios recursos, de que podemos controlar nuestro destino. El optimismo, la autocompasión, que muchas veces se malentiende, pero es básicamente darse chance a uno mismo. Decir, bueno, está pasando las cosas mal, pero ya mañana estará mejor, no presionarse a uno mismo. Por supuesto, la calidad del sueño y el bienestar, entendido como la satisfacción y la parte positiva de los afectos. Esas dos son el enfoque muchas veces clínico de la salud mental, mientras la primera columna es como más psiquiátrico, el segundo es como más clínico, y como psicólogo social introduje los elementos que básicamente permiten contender, que permiten reducir los retos en salud mental, como es el apoyo social. O sea, yo puedo estar muy apachurrado, deprimido, pero con apoyo social, eso se sabe, es una de las principales herramientas para sobreponerse al estrés. Los vínculos sociales afectivos, tanto familiares como de amistades, como de grupos, digamos, de actividades a donde uno pertenece. El sentido de comunidad fue muy importante porque queríamos evaluar qué tanto la gente se sentía involucrada con la UAM, o sea, sentía pertenecer afectivamente a la universidad y qué tanto también reconocían a los otros e interactuaban. Esto sigue siendo fundamental. Las universidades tenemos mucho chamba que hacer para que los estudiantes que están con nosotros después salgan sintiendo que pertenecieron y que pueden regresar a una comunidad que los acoge. Y bueno, también parte de los procesos comunitarios, por supuesto, es la violencia en la comunidad, tanto en redes, o sea, en el mundo virtual, en las clases en línea, por ejemplo, como la presencial. Esas 15 cosas se evaluaron solo en la parte del cuestionario que antes les mostré, de salud mental y bienestar. El renglón 13 se desdobla en estas 15 cosas. Los resultados. ¿Voy bien, Tisbe? ¿O ya no te veo tanto en pantalla? ¿Ya me quedé hablando solo o algo pasó? No veo, Sí, no veo perfecto. nada. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Ah, bueno, qué bueno. Como 10 minutos. Me apuro. Ok. Tengo como 30 láminas, pero me apuro. A ver, rápidamente. Los problemas, por ejemplo, tener personas que fallecieron cercanas. Como ven ustedes allí, el dato no.
un 62%. Ay, estos números tengo que ver qué sucedió porque deben estar basados en 9406. Algo me pasó aquí en mi gráfica. Espérenme. Los números no, los porcentajes no van a cambiar mucho, pero digamos, los números, por favor, esperen a que, no sé qué me pasó en mi gráfica. El 62% no falleció nadie por COVID, pero más allá de una de cada tres personas tuvo a alguien cercano que falleció a lo largo de la pandemia debido al COVID de nuestra comunidad. No digo que en general de nuestra comunidad universitaria así fue. Eh, ya sé lo que pasó. Este dato, como ven ustedes, no cambia cuando consideramos los 9406 son los que debemos, al final conseguimos, pero sí cambia por sexo. Y aquí es donde empezamos a hacer el objetivo de esta charla, que es hablar qué está pasando, qué explica o por qué les fue peor a las mujeres. La tabla de la izquierda abajo eh, eh, está basada en esos mismos números, quienes perdieron a alguna persona por COVID, pero considerando al 100% de mujeres, que fueron 5.309, observamos que el casi 60% no perdió a nadie, eh, y sí lo hizo un 40%, ¿no? Para redondeando los números. En el caso de los varones, considerando el 100% de los varones, que son 4.097, eh, es 65%, es decir, más varones no tienen ninguna persona que falleció, mientras que las mujeres reportan haber perdido más personas por COVID de manera cercana, ¿no? Podemos empezar a platicar en cuanto termine esta charla si eso se debe a que los varones no ponemos atención, que siempre nos dicen algo parecido, a las relaciones, a lo que está pasando alrededor, o atendemos menos, cuidando menos a personas y entonces no las tenemos tan en la mente a quienes hemos perdido, pero claramente aquí tenemos que las mujeres dicen haber perdido más, digamos, 7%, 6% más personas que los varones. La tabla del lado derecho son los mismos números, pero está ordenada por, considerando si alguien perdió a alguna persona, como ven ustedes, la mayor parte de esas pérdidas, que si alguien falta, que si alguien falleció, está concentrada en las mujeres. Por supuesto, también hay bastantes mujeres que no perdieron, pero como ven ustedes, cambia la mirada si hacemos esta otra atención de los que es, de todas las personas que perdieron a alguien, quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Ese es un primer dato. Entonces, las redes las redes familiares, las redes amistosas, están mucho más afectadas en el caso de las mujeres. Eh, no va a tener, porque tengo, como dije hace rato, muchas gráficas, nada más mostrarles cuando se midió el estrés con ese instrumento que ven ustedes en la tablita verde, del que les hablaba es el más común para muchos tipos de estudios así. Encontramos, no me detengo en la parte psicométrica ni los análisis que se hicieron de componentes principales, análisis dimensionales, etcétera. Solo quiero mostrarles que encontramos diferencias muy fuertes entre las unidades con algunas unidades nuestras, la mía en particular, donde yo elaboro, la unidad de Iztapalapa, siendo la que reportaba más estrés, es la tablita, bueno, la imagen de arriba a la derecha, la unidad de Iztapalapa está en medio y es la que reporta más altos niveles. En la siguiente gráfica se ve que los alumnos y alumnas son las personas que más estrés resintieron, seguido por los académicos bastante abajo y los administrativos que, a pesar de que siguieron yendo en muchas ocasiones o trabajaban desde casa o estaban bajo mucha presión, no reportaban ese nivel de estrés justamente por estar en colaboración, en comunicación con la comunidad. Ay, perdón. Y lo que sí quiero destacar es el segundo de los bullets, de los cuadritos. Las mujeres mostraron puntajes estadísticamente significativos mucho mayores que los varones. O sea, la gráfica no está porque, no digamos, ocupamos otro espacio, pero las mujeres fueron uno de los que en todos los temas de salud mental salieron
peor. Eh, no, nótense que no estoy diciendo que estuvieran mal, lo que estoy diciendo es que estaban reportando que estaban más afectadas, que es una interpretación distinta. Y aquí estoy conjuntando toda esa información en caso del estrés, nuestras unidades, nuestros sectores académicos administrativos, las que muestran más problemas son las mujeres, las estudiantes de ciertas unidades que están por arriba de la línea horizontal más gruesa, de la línea oscura. Y eso entonces nos permitió, este estrés es general, o sea, por ejemplo, qué tanto ha perdido control de su vida, qué tanto siente que ya no le da la energía para salir adelante. El estrés, como mide este instrumento, como lo ponen los reactivos que se usaron, habla de dificultades que no puede superarlas, pierde el control, se siente incapaz de seguir adelante, etcétera. Ese es el control, el estrés que se está metiendo acá. Y son las mujeres las que sintieron que perdieron mucho más, pues eso, control de su vida y que es la capacidad de seguir adelante. No me detengo en las demás gráficas, ya les decía que tenemos identificado qué, en dónde, y se empezaron a hacer o se solicitaron acciones específicas para cada unidad, para cada sector y para cada sexo. Porque lo mismo se hizo con ansiedad, que es otra cosa distinta, es miedo, ansiedad es miedo, mientras estrés es preocupación y sobrecarga, ansiedad es miedo. De nuevo encontramos patrones diferenciales, las mujeres puntajes mucho mayores, como muestra el segundo bullet. Se hicieron correlaciones con la antigüedad, en fin, hay bastante análisis estadístico aquí atrás que no me da el tiempo de mostrar. Y ahí entonces desarrollamos otras, o se compuso la intervención de esta otra dimensión de manera distinta y focalizada, pero en problemáticas de ansiedad les quiero mostrar que en general la mayor parte de la gente dijo, pues no tengo tanta dificultad con las cosas que estoy viviendo, para este momento de la... Es que estos datos, 5.400 son, digamos, el cierre del primer año. Eso fue lo que me está pasando aquí. Las dificultades no parecían tan serias al final del primer año. La mayor parte de la gente, digamos, 90% decía, bueno, pues ahí la voy sacando. Pero cuando entramos a el segundo año, que es la gráfica de abajo, perdón, la gráfica de la derecha y la tabla de abajo, vemos que cuando hacemos por sexo, sí encontramos de nuevo que las mujeres están diciendo que tienen una extremada dificultad en mayor parte, o sea, más que los hombres, comparado a este 1.6 con este 1.1. Son poquitos casos, pero son quienes están realmente saturados, excedidos. Y por el lado de la no reportan tener dificultad alguna, son menos las mujeres que los hombres. Los hombres estuvimos diciendo que no se nos complicaba tanto lo que estaba pasando con los temas cotidianos, como dice la tabla de arriba, realizar el trabajo, cuidar de las cosas, de las personas, llevarse bien con otras personas. Fueron menos las mujeres que reportaban que no tenían esa situación. Voy a saltarme muchas gráficas, disculpen ustedes, porque también tenemos el tema de la depresión, eh, tenemos la parte positiva, o sea, resiliencia, la capacidad de sobreponerse se midió con este instrumento, tiene reactivos como piensa que es una persona fuerte, resistente, es capaz de adaptarse, piensa que ve el lado positivo de las situaciones, se fortalece frente al estrés, se prepara para ello. Y encontramos aquí, a ver dónde está, abajo, en el último de los bullets, mayores niveles de resiliencia que reportan los varones, curiosamente más entre quienes hablan otra lengua que no es la indígena y los no nacidos en México. Pero bueno, lo que quería mencionar es los varones, a diferencia de las mujeres, reportan tener más resiliencia. Y en cuanto a procesos comunitarios, solamente mencionar sentido de comunidad, qué tan intensamente se siente uno parte de la UAM con este instrumento que está validado para México hace un par de años. Y
encontramos que las mujeres, perdón, hombres y mujeres hasta abajo, dice el último de los bullets, no encontramos diferencia en sentido de comunidad. Se sienten tan propios de la institución, tan arropados por la institución, se ponen tanto en la playera los hombres como las mujeres. Bueno, en síntesis, y aquí quería llegar, me brinco esto porque es cómo se distribuyó los problemas y los recursos positivos para cada unidad, pero esta es la última de mis láminas. No, la penúltima. Tenemos un conjunto de problemáticas, como mostré al principio, y un conjunto de recursos o aspectos positivos que nos permite salir adelante en situaciones de salud mental. Y lo que hice fue graficar dónde estaban los académicos de cada unidad, las académicas de las diferentes unidades, y sobre esta gráfica de este plano cartesiano, donde el cuadrante superior derecho son quien tiene bastantes recursos y tiene menos desafíos, o sea, más positivo, menos negativo, sería el cuadrante superior derecho. Están ciertas unidades, especialmente los administrativos y académicos, pues no reportaban estar tan mal porque tenían altos recursos y bajos problemas. Mientras que del lado izquierdo abajo, lo que ustedes ven son los que tienen pocos recursos y muchos problemas. Este, y ahí grafiqué cómo salían las mujeres y los varones. Eso es a lo que me quería detener. En realidad la charla es sobre esto. Los varones salen con más recursos, pero, perdonen, menos recursos, pero más problemas. Mientras las mujeres salen con una cantidad de problemas, digamos, menores, pero con un poco más de recursos. Eso es lo que sale aquí. Entonces, ¿por qué razón, cerrando esto, por qué razón las mujeres lo pasaron o reportan haberlo pasado peor durante la pandemia? Por el desmoronamiento de las redes sociales y porque los desafíos, las problemáticas de salud mental no estuvieran acompañados entonces por los recursos sociales, sino probablemente por recursos solamente internos, individuales, la fortaleza de cada quien. Mientras que los varones presentaron más desafíos, o sea, más problemas de salud mental, eh, con menos recursos, según lo que se obtuvo al evaluar todo esto de cómo. Y ya para salir, les quiero mostrar un análisis de regresión. Está feo presentado, pero un modelamiento, ¿no? Que tanto los factores psicológicos se están relacionando con factores físicos. O sea, ¿qué podemos esperar del cuerpo de las personas a partir solamente, eso es un ejercicio, de lo que nos responden en los instrumentos psicológicos? La báscula que se usó permite estimar una edad corporal, una edad, digamos, considerando peso, talla, muchos factores, calcula una edad, pues que puede coincidir con la que uno tiene orgánica, o sea, la que recuerdo tener, en mi caso 55 años, y me salió una edad corporal más baja, un tema, digamos, hereditario probablemente, de que pues mi cuerpo no está tan deteriorado para la edad que tengo y para lo que le hago. Ese sería, digamos, el ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen poca edad, pero están más deterioradas, su edad corporal es mayor, y encontramos, aunque la capacidad explicativa es bajita, es una R cuadrada de 0,11, digamos un 10% de la varianza explicada, que el estrés, eh, por supuesto, disminuye la edad, está relacionada negativo con la edad corporal, no tener un sentido de comunidad, no sentirse pertenecer a, también disminuye la edad corporal. La ansiedad por COVID, específicamente la ansiedad por COVID, la preocupación por me voy a enfermar o ya me he enfermado de COVID, la disminuye como se sabe ahora con COVID largo. Ese es básicamente lo que hace el COVID a lo largo del tiempo, nos avejenta, incluso cognitivamente y el sentido de comunidad de interactuar con los demás. Esas son las cuatro cosas que nos salieron significativas en este modelito. Y bueno, hay más cosas, pero no los voy a aburrir porque se generaron sugerencias y recomendaciones. Este,
y quizá vale la pena que más bien platiquemos porque muchas cosas a lo mejor se quedaron mal dichas. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor Carlos. Pues muy interesante lo que nos acaba de compartir. Entonces, ahorita pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien gusta hacer su pregunta, puede levantar la mano o directamente abrir el micrófono, o si prefiere escribirlo en el chat, con toda confianza, por favor. Sí, Leticia Ramírez. Sí, gracias, Ruth. Pues también gracias a los demás también por la invitación que me contactó Tisbe, ¿no? Para reunirnos muchas veces. Y para nada que es aburrido, es un esfuerzo bien importante el que hicieron para recopilar la información. No sé si la UNAM hizo algo similar. Hay pues varias preguntas que por formación tengo. Yo creo que las comparto varias con Gudelia porque soy del área de estadística. Entonces me gustaría, por ejemplo, saber que, bueno, en la comunidad estudiantil más o menos podríamos pensar que el balance de hombres y mujeres, pues es más o menos igual que el poblacional, depende también las carreras. Algunas van a traer más hombres que mujeres, pero lo que sí es que también dependiendo de las carreras, los miembros de las facultades van a tener también un desbalance muy fuerte y el staff, ¿no? En el staff, pues, puede, dependiendo de qué cargos, pueden ser muchas, prevalentemente mujeres, ¿no? Y ese desbalance en las muestras, pues podría, o valdría la pena ver también el impacto que has visto en general por estos tres, o por unidades, ¿no? Por ejemplo, mencionabas que en el caso de Iztapalapa salía como que es la que estaba más impactada. Y sería muy interesante saber qué factores ocasionaban que, por ejemplo, tanto profesores como alumnos pues estuvieran más estresados que en otras unidades. Pero muchas gracias por compartir estos datos muy interesantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? También del público presente. Sí, eh, Sí, aquí. sí, adelante, doctora Guzmán. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con Leticia, ¿no? Como que uno empieza a ver la información y se hace muchas preguntas desde punto de vista estadístico. Y son cosas que yo, bueno, platicando con Iracema, que me invitó a participar en este seminario, pues le digo, es que hay tantas cosas de las que uno quiere mostrar, ¿no? Pero voy a tratar en la próxima semana, de enfocarme un poco hasta dónde podemos llegar cuando pues tenemos una información donde, digamos, no es una muestra aleatoria, pero es una muestra donde los que contestan son los que aceptan participar, ¿no? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué errores podemos cometer? Entonces, bueno, si me esperan tantito, la semana que entra voy a tratar de abordar eso, lo que trabajamos aquí, cómo lo trabajamos, hasta dónde dijimos que podíamos llegar, qué no podíamos concluir, y bueno, hay algunas paradojas que se dan, ¿no? Analizando datos. Excelente. Yo voy a tratar de estar presente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor Jorge, había, este, ¿gusta decir algo? Creo que no. Ok, bueno, yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta, doctor Carlos. Bueno, lo que usted nos comparte son resultados justo de, pues, de una población, digamos, como que estrecha en el sentido de que, pues, es gente relacionada con la universidad, que tiene, pues, cierta preparación. Y, pues, la pregunta que incluso, también en la primera sesión le hacíamos a la ponente, que también nos compartió, pues, ciertos resultados, algo similares.
era si estos estudios se pudieran extrapolar a otro sector de la población o también si, dados estos resultados, se podrían tener como resultados análogos a lo mejor con poblaciones de zonas rurales o con poblaciones donde afectan a lo mejor otras, pues otras limitantes. No sé si me logro dar a entender. O sea, si pudiéramos esperar los mismos resultados o va a cambiar, ¿no? O sea, que no nada más afecte en este caso el sexo, sino también a lo mejor algún otro determinante social o psicológico. Sí, muchas gracias. La pregunta me parece muy interesante, pero pues ustedes nos tienen que ayudar a contestarla. En el sentido de que también nosotros nos preguntamos, bueno, sabemos que dos cosas están correlacionadas, por ejemplo, obesidad y los efectos de COVID, ¿no? Y tenemos encuestas nacionales que dicen en el medio urbano la obesidad es de ese tamaño y en el medio rural es distinto. Entonces, a través de esa correlación, digamos, ese puente, podríamos hacer crear una estimación de lo que estamos encontrando nosotros que tanto se podría parecer a una población que es distinta. Porque la primera respuesta que se me ocurre es, pues no, definitivamente nuestra población es urbana, es de otro tipo de formación académica, tiene ciertas características de interacción, las casas, el tamaño, la ventilación, el uso de transporte público, donde vamos todos encerrados, distinto. Y entonces parecería que son resultados exclusivos para esta población, pero he estado pensando cómo hacer para aprovechar, definitivamente no una estimación puntual, estricta, pero para generar hipótesis que pudiésemos, ah, digamos, plantear para poblaciones que están conectadas, pero no son estas. Tenemos un gran grupo de personas, de estudiantes nuestros que trabajan, o sea, son tanto estudiantes que trabajan como trabajadores que estudian. Tenemos muchos estudiantes así. Estas personas a lo mejor podrían darnos una idea de lo que está pasando con el sector que no está asociado a la universidad, que no va a educación superior, pero están trabajando y están expuestos a cuestiones similares en su, pues, en medio laboral. Entonces, la primera respuesta es no siento que. De hecho, por eso necesitamos hacer ciencia e investigación en diferentes escenarios, porque de otra manera diríamos, pues lo que encontraron en Estados Unidos con latinos o lo que encontraron en Europa con no sé qué, pues lo traemos para acá, que es lo que se había hecho durante todo el siglo XX y por eso tenemos problemas con medicamentos que no funcionan en mujeres, que no funcionan en personas de cierto tipo de características porque simplemente extrapolábamos porque se parecían, eran hombres, eran mujeres y listo, ya con eso. Hay que ser mucho más, como lo dijo la ponente de la semana pasada, de la sesión pasada, mucho más sensibles a las condicionantes. Y por eso esa última gráfica que les puse, donde lo físico, la edad que reporta este aparato, la edad orgánica, pues también va a depender de las condiciones psicológicas. Y entonces entendamos que nosotros en este país estamos sujetos bajo a mucho mayor estrés que en otros lugares, porque, por ejemplo, el número de horas que trabajamos, pues es el mayor en el mundo. En ese sentido, podríamos hacer una separación, pero también una estimación. ¿Qué pasaría si tuviéramos condiciones similares a las de otros países? Sí, gracias, doctor. Tenemos dos preguntas en el chat. Iracema, que de hecho también es parte del comité organizador de este seminario, pregunta si habría una forma que las encuestas no duraran tanto, ya que había comentado que duraban 50 minutos. Y la segunda pregunta es si actualmente se le sigue dando seguimiento a las personas participantes. Y la segunda, más rápida de contestar, no, infortunadamente, no, o sea, tenemos tal cantidad de datos y tantas cosas que publicar, aclararnos, preguntarnos, conversar con ustedes y personas que se dedican a cosas similares, que no hemos tenido tiempo de darle seguimiento. Pero es cierto que tenemos muchísimas ganas. De hecho, una encuesta parecida, o sea, más sencilla, pero nos encantaría aplicarla, por ejemplo, a los estudiantes que entran a secundaria, no a la universidad. ¿Cómo llegan a secundaria los chavitos?
qué consumo de azúcar, cómo está su ambiente doméstico, o sea, su sistema familiar, tantas cosas que preguntarse y a lo mejor en ese cambio de administración sería oportuno esa propuesta. Pero nos hemos mordido las uñas y ya llegamos a los huesitos de no proponer más cosas porque no nos alcanza el tiempo y ya no podemos con tanto gasto, ¿no? Esa es la verdad. Ok, la primera pregunta, no se ha recontactado a las personas. Se tiene esa posibilidad, pero no se ha hecho por la misma razón, ¿no? Y la primera pregunta, discúlpame, se me fue un poco el avión. Sí, sí, que sí habría posibilidad de que las encuestas no duraran tanto, ya que Ah, había claro. pensado que duraban 50 minutos. Sí, y a veces bastante más, porque pues depende del ritmo de respuesta de la persona. Mira, estamos trabajando, o sea, una respuesta corta y una larga de nuevo. Para medir tantas cosas se necesitan estos reactivos, al menos hasta el momento. Si algunos instrumentos psicológicos se pueden hacer mucho más breves, por ejemplo, existe una versión de 4 reactivos del instrumento de estrés que aquí se usaron 10, pero pierdes precisión, la confiabilidad, pues se duele cuando le quitas más elementos a la estimación. Ok, pero a veces se puede hacer. Entonces, sí, pero el componente principal es la motivación de las personas. Cuando estábamos en pandemia, todos queríamos saber acerca de salud, todos queríamos contestar, que nos preguntaran, etcétera. Y entonces eso, de nuevo, fue un experimento que probablemente no se repita en estos días, donde si me piden contestar una encuesta, ay no, ya me puedo salir con mis amigos, ya puedo estar en redes sociales viendo otras cosas, ya está la nueva serie de Netflix. O sea, no es lo mismo de lo que estábamos viviendo socialmente. Las ciencias sociales son históricas, el momento histórico es irrepetible y si no tomamos los datos en ese punto, ya no vamos a poder decir, ah, pues los medí un mes después, un año después y ahí está lo mismo. No. Lo que estamos trabajando, o tengo un año pensando cómo acelerar eso, es una inteligencia artificial que nos permita leer los reactivos en un dispositivo, es decir, nuestro celular nos hable y nos pregunte el reactivo y nos escuche la respuesta. De tal manera que se convierte en una plática, se convierte en una cosa que a lo mejor no dura una sesión sentado frente a la computadora, sino pueda yo usar una lista arbitraria de reactivos, y que a lo largo del día me las vaya preguntando mientras estoy en el camión o estoy jugando otra cosa. Se puede gamificar, la idea está ahí, pero necesitamos otra vida, necesitamos clonarnos para hacer las cosas que se nos ocurren. A todos, seguramente, en esta sala. Pues esa es la respuesta. Yo tengo bueno, un comentario y una pregunta. Primero el comentario, agradecer la charla y la participación, porque literalmente fue alguien quiere participar y el doctor muy disponible lo hizo, que ya era bastante tarde cuando me contestó, pero bueno, agradezco la charla. Creo que una de las cosas interesantes de esto es que nosotros queremos meter modelación incluyente, no nada más queremos meter, digamos, género, hombre, mujer, y me parece que esta charla es bastante o sea, estas perspectivas tan diferentes que nosotros como matemáticos al final las tenemos como, pues no las tenemos muy claras, el que lo hable una persona experta de la otra área es bastante, ¿cómo se dice?, enriquecedor. Entonces, bueno, pues lo agradezco no solo por los resultados específicos, digamos, que comparan hombres-mujeres, ¿no? Y mi pregunta es si, pues nada más curiosidad, si hubo reportes sobre cuántas personas regresaron a clases y no, cuántas, digamos, se perdió el trabajo, tal. Seguramente en perspectiva de género debe haber alguna relación, o tal vez no, ¿no? Porque ¿no? A lo mejor más mujeres regresaron, no sé. ¿Algo así se pudo detectar o no tuvieron alcance a poder identificar algo por el estilo? Voy a hacer una broma de muy mal gusto, un chiste de humor negro. Y es que muchos compañeros académicos y académicas regresaron básicamente a jubilarse. O sea, estuvo pasando mucho que las personas decían, no me siento seguro, confiado, no estoy en el mismo nivel de desempeño que antes de la pandemia y entonces regresaron un tiempecito y empezaron los trámites de jubilación del lado de los académicos. Tuvimos bastante pérdida.
de estudiantes, pero poco a poco han ido regresando, porque durante la pandemia, pues las condiciones económicas fueron muy complicadas para las familias y luego pues entraron a trabajar y se quedaron trabajando y ahora están volviendo. Pero todos estos son datos, digamos, casuísticos de lo que observo. No, no me tocaba, no es algo que yo pueda hablar con datos, y creo que la institución no lo sé, pero creo que no hizo ese recuento, porque pues no somos una institución cerrada, entonces la gente puede inscribirse sola a una materia a medio tiempo, dejar un trimestre porque no sé qué, en fin, pasan cosas más complicadas. Gracias. Ok, tenemos una última pregunta por parte de la doctora Leticia. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Es una pregunta que no me va a ser muy fácil formular, pero aprovechando que Carlos es un experto en área de la salud, y sobre todo pues que se hace este tipo de levantamientos. ¿Qué tan importante sería, con el fin de ser incluyentes, comenzar a considerar cuestionarios en donde no solamente haya la clasificación de dos géneros, y bueno, pues seguramente fue en términos biológicos, sino también el cómo se identifican los individuos? Obviamente es una comunidad muy pequeña en comparación, pero sí puede ser muy importante, ¿no? O no sé, Totalmente. en No, o este caso, sea, la encuesta tiene varias dificultades y problemáticas, limitaciones importantes, porque se elaboró, como dije al principio, porque nos citaron y nos dijeron, ustedes saben de esto, hagan algo, la comunidad no, o sea, de aquí a que deciden si sí o si no. Y ese fue un error muy importante. De hecho, tuvimos la discusión, yo pensaba, bueno, por lo menos preguntemos, ya, ok, el sexo biológico, pero por lo menos un poco de identificación en términos de género, o sea, abrámoslo. Ya era muy larga la encuesta, pensamos que nos metíamos en problemas hasta laborales por preguntarle a las personas su orientación. Había muchas razones atrás de esto, muchas disputas legales incluso, de si preguntaron o no cosas, porque luego la institución entonces tenía que responder a lo que resultara de ello, ¿no? Pero es lo bueno y lo malo de trabajar cerca de propiamente la institución, ¿no? De las cabezas de la institución, que pues no tienes toda la libertad que tendrías si trabajaras puramente en términos académicos, científicos, pero tampoco tendrías los apoyos, especialmente en momentos en donde es crítico contar con mucho de la gestión. Sí, tiene muchas, esta y muchas otras limitaciones. Ahí es donde quisiéramos tener más colegas que dijeran, oye, pues entonces vamos a recontactar a las personas, vamos a volver a preguntar ciertas cosas. Me encantaría ver qué pasó con esta, de alguna manera, cohorte, 5 años después, por ejemplo, ¿no? De que los que se enfermaron, qué pasó con ellos, en fin, todo lo que es el universo de este fenómeno social. No me queda duda de que el tema de sexo no es lo mismo que género, pero además el género es mucho más rico porque no solamente es orientación o preferencia o lo que sea, sino también la exposición a muchos otros factores de salud, la exclusión, la violencia, la falta de oportunidades para ciertos sectores de las comunidades. Pues lo que tenemos es asociación indígena, digamos, el lugar, el estado donde viven, el municipio, y sexo, básicamente. y nada más, ya han publicado parte de sus resultados, y sería Algunos interesante, sí, sí, ¿perdón? algunos sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, algunos están publicados, pero también estamos corriendo para publicar pues todo lo demás que aprendimos de esto, ¿no? Ujú. Gracias, gracias por la charla. A ustedes. Ok, bueno, pues por falta de tiempo, yo creo que pues vamos, bueno, tenemos que dar por terminada ahorita pues esta sesión, no sin antes pues agradecer pues al doctor Carlos, ajá, Carlos Contreras. Vamos a hacerle llegar su constancia de participación en este seminario. Por supuesto, yo creo que hablo por todo el equipo que está organizando este seminario,
que pues nos gustaría seguir en contacto con usted y pues posteriormente ver posibilidades pues de colaboración, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo de platicarlo, pero bueno, pues antes queremos agradecerle y por supuesto agradecerle la asistencia a todos los participantes, tanto de forma virtual como presencial. Y pues queremos invitarlos también a nuestra siguiente sesión, que es por parte de la doctora Gudelia Figueroa Preciado, que justo está aquí como asistente en este seminario. La siguiente sesión va a ser de aquí a 8 días, el 3 de octubre a las 4 p.m. hora Ciudad de México. Entonces esperamos contar con su presencia y nuevamente pues muchas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias, encantado.